Como ven, ayer nos estuvimos ya complicando un poquito más la vida con la cuestión de las enzimas, ¿sí? Y estamos viendo nosotros que las enzimas van a ser, pues son catalizadores biológicos, muy diferente a un catalizador químico, porque un catalizador biológico, sí, ese hace, actúa a temperaturas más bajas, a pH más neutros. En cambio, un catalizador químico necesita temperaturas muy elevadas y pH muy extremos. Entonces, hay una diferencia ahí. Otra diferencia es que las enzimas no dejan residuos, no dejan residuos, y en cambio el catalizador biológico sí lo deja. ¿Sí? Si se fijan ustedes, los catalizadores que usábamos en química orgánica, pues manejábamos catalizadores como el ácido sulfúrico y algunos, el ácido clorhídrico, manejamos algunos compuestos como catalizadores, pero esos sí participaban y sí dejaban residuos. En cambio, las enzimas no. Las enzimas se requieren en mínimas cantidades, y sobre todo que no nos dejan residuos y sobre todo que trabajan a temperaturas pues, realmente bajas, a 37 grados, ¿sí? En el cuerpo. Trabajan a pHs también cerca de lo neutro, ¿no? Del pH neutro de 7, es 7.4, es como debe estar trabajando. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí de enzimas? Doc, yo nada más una con respecto a un ejemplo, porque ya ves que, ya ve, ay, perdón, Sí, sí, ya sí, ves no, que pero... mencionamos que las enzimas quinasas van a requerir de un ATP, Uh-huh. pero en un momento me acuerdo de la glucólisis, la enzima quinasa también puede llegar a producir un ATP, ¿no? Creo. Sí, lo que sucede es de que la quinasa, decimos nosotros que las enzimas actúan en forma reversible la mayor parte. Hay una reversibilidad, ¿sí? Entonces, hay enzimas, esas quinasas, tienen la característica de aportar fosfatos por medio del ATP o aceptar fosfatos por medio del ADP para transformarse en ATP. No, no sé si le queda claro. Sí, gracias, Doc. Ok, ándale. ¿Algo más? ¿No? Pues creo que ya no. Bueno, no sé, ándale, pues vamos a continuar. No sé qué es lo que nos van a comentar hoy este, Eh, bueno, para ya terminar con esta introducción a lo que son las coenzimas, si ayer recuerdan, lo último que vimos fueron los adenosínfosfatos, los pirinucleótidos, pero ahora les voy a hablar un ejemplo acerca de una coenzima que creo que todos ya la ubicamos, porque nos enseñaron de manera muy burda, pero nos enseñaron el ciclo de Krebs en la preparatoria. Entonces, en el ciclo de Krebs actúa una coenzima muy importante que es la coenzima A. Esta estructura que les estoy señalando con mi puntero es cómo está conformada la coenzima A. ¿Sí? Está compuesta de lo que es un ácido pantoténico, que es de la vitamina B5, que está aquí. Bueno, les puse esta imagen pues porque ya les divide la estructura con los nombres, aunque estén en inglés. Está compuesto de lo que es un nucleótido difosfato de adenosina y una beta mercaptoetilamina, ¿sí? Pero aquí lo importante de la coenzima A es la parte de la beta, porque aquí tiene lo que es un grupo sulfhidrilo, acá en su extremo. ¿Y por qué es importante esta parte de la coenzima? Porque aquí es donde se van a adherir los grupos acilo que va a transportar a esta coenzima A para utilizarlos en las rutas metabólicas. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs, pues ya más o menos no lo sabemos, que está la acetilcoenzima A. Entonces es porque en este grupo, en este extremo, se unió lo que fue un acetilo, por eso se le da el nombre de acetilcoenzima A. Y pues esta coenzima lo que va a hacer es que va a transferir grupos de 2 carbonos y va a actuar como transportador de estos grupos acilo. ¿Sí? ¿Alguna duda? no sé si les queda claro. Sí, 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 queda claro. ¿Sí queda claro? Sí, vemos nosotros pues que las coenzimas más que nada son las que van a, desde sello, son las que van a hacer el trabajo. La enzima no va a participar, no, la enzima no va a hacer ninguna modificación al sustrato, ni va a llevar, ni va a traer. Lo que lo va a hacer es la coenzima.
Sí, por ejemplo, si nos comentaba ahí su compañera con la acetilcoenzima A, ok, la acetilcoenzima A, sí, ella es una enzima, es una coenzima que van a transportar fragmentos de carbono, que es lo que va a ser la vitamina que lo está formando. Y ahí dice que la vitamina que lo está formando esta coenzima es el ácido pantoténico, una vitamina del complejo B, ¿sí? Que está formada por ácido pantoico, ¿sí? Y betalanina, que es lo que están unidas ahí. Y luego, y que ese ácido pantoico y esta betalanina se fosforilan. Aquí en el extremo derecho, si se fijan, está el ácido pantoténico y luego sigue un fosfato, está fosforilado. En el otro extremo, el ácido pantoténico se une a una cistinamina. La cistinamina no es otra cosa más de que una cisteína que ha sido descarboxilada. Es que le hemos quitado CO2 a la cisteína y la hemos transformado en cistinamina, pero sigue teniendo su radical sulfidrilo libre, ahí está, que es donde va a ser su unión, va a ser donde va a ser el trabajo, como lo va a hacer. Pero para que pueda completarse toda la estructura, tiene que unirse a un nucleótido. Si se fijan, tienen un fosfato, una pentosa, y esa pentosa tiene otro fosfato en el carbono 3 y tiene una adenina unida. Entonces, si se fijan ustedes, está completa mi coenzima A y está en condiciones de poder, por el grupo sulfidrilo libre, unir cadenas de carbonos y transportarlas. En el caso de En el caso de la acetilcoenzima A, pues va a transportar dos fragmentos de carbono, o sea, en forma de acetilos o acetaldehídos. En cambio, puede transportar fragmentos de 4 carbonos, ¿sí? En forma de succinilcoenzima A, que es otra forma de la coenzima A de transportar carbonos. O sea que la coenzima A está transportando cadenas de 2 carbonos o cadenas hasta de 4 carbonos. No sé si les queda claro. Sí, Doc. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Ok, entonces ya dejando de lado las coenzimas, vamos a entrar a las holoenzimas. Bueno, esto en realidad son conceptos muy fáciles, pero tienen que saber diferenciar entre una coenzima y una holoenzima, porque al momento de leerlo es un poco complicado no confundirse. Pero de manera simple, una holoenzima, bueno, muchas enzimas para empezar, para que puedan hacer sus reacciones catalíticas, van a tener que usar un cofactor. Entonces, estas enzimas que ocupan cofactores son las holoenzimas. Las holoenzimas, entonces, están compuestas de lo que es una apoenzima, que en un momento les van a explicar, y un cofactor que puede ser una molécula no orgánica, como las coenzimas, o una molécula inorgánica, como los iones metálicos. ¿Sí? Y eso fue todo lo que encontré de las holoenzimas, la verdad, lo mencionan. Bueno, ok, ya entendimos ya pues que es una holoenzima, ya entendimos que es la apoenzima, y ya estamos hablando de qué es una coenzima. Hablando de una holoenzima, decimos que es el conjunto completo. O sea, es decir, la enzima en realidad es la proteína, es la apoenzima, esa es la enzima. Es la proteína, la cadena proteica, como está constituida. Ahora, la parte que apoya a la coenzima, a la apoenzima, pues se le llama coenzima o cofactor, se le llama, ¿ve? Que puede ser coenzima o un cofoión metálico. Entonces, ya el complemento entre la enzima, la coenzima o la enzima y el cofactor, apoenzima y cofactor, van a formar ese complejo llamado holoenzima. No sé si les queda claro. Entonces la holoenzima es como el conjunto, o sea, nada más el conjunto. Sí, se le llama holoenzima cuando hay ese complejo
enzima, coenzima, Ok. coenzima, cofactor, ¿verdad? Cuando no tiene, es una poenzima. Yo les voy a hablar de las apoenzimas. Las apoenzimas son las formas inactivas de las enzimas, es decir, son las enzimas que carecen de sus cofactores o coenzimas, que les son imprescindibles para llevar a cabo las reacciones catalíticas de las que están encargadas. Aquí podemos ver la imagen de que la apoenzima es solo la parte de la enzima sin la coenzima o el cofactor. Ahorita les voy a explicar más a fondo qué es la apoenzima y de qué está hecho. Dale, Sam, por favor. Las características y funciones de la apoenzima. Las características son que son proteínas. Como sabemos, las proteínas están compuestas de cadenas de aminoácidos. Estas cadenas van a determinar cómo va a funcionar en sí la apoenzima más el cofactor o la coenzima. Las apoenzimas pueden unirse a los sustratos a pesar de que no van a catalizar en sí la reacción, aún se pueden unir y son capaces de unirse a los cofactores y coenzimas de los grupos prostéticos, como ya se mencionó anteriormente, así formando la holoenzima que van a estar encargadas de diferentes procesos. Las funciones. Sin las apoenzimas, no podría llevarse a cabo ninguna reacción enzimática catalizadas por las enzimas. Dan la estructura de la enzima que van a llevar, o sea, la enzima cada enzima es diferente, como todos sabemos, y según cómo está hecha la apoenzima o cómo está estructurada, va a ser su función. O sea, no, como sabemos, hay diferentes cadenas de aminoácidos, y estas diferentes cadenas pues van a hacer que tenga cada apoenzima diferente función en la enzima que vaya a estar. Y dale, eso es de las apoenzimas. ¿Alguna duda? Todo bien. Doctor, ¿quiere agregar algo de las apoenzimas antes de que empiece? No, definitivamente, pues ya estábamos, ya se ha evaluado, ¿eh? Vamos bien, ahí vamos. La isoenzima, pues para no leerlo todo, la isoenzima es que la apoenzima está diferente la apoenzima tiene una estructura diferente, pero siguen cumpliendo la misma función, es decir, es la misma holoenzima en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, una isoenzima, la más común es la LDH o la lactático, ay, Es hidrogenasa láctica. sí, es la más frecuente que se encuentra en todos los tejidos del cuerpo y cataliza la misma reacción. Aquí podemos ver que está constituida en la primera imagen por H4, H3M, H2M, 2, HM3 o M4. Dale. A ver, vamos a ver. La isoenzima, aquí vemos nosotros en la deshidrogenasa láctica, es muy común encontrar isocimas, o sea, es la misma holoenzima, pero que tiene diferentes cadenas y lleva ya a cabo la misma función, ¿sí? Se ha descubierto que tiene, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros en hígado o en el corazón, en el músculo miocárdico. Entonces se dice que cuando las cadenas encontramos son cadenas H, 4 cadenas H, hablamos de que definitivamente está predominando totalmente esta enzima en el hígado. Cuando vemos nosotros que hay 3H y una M, seguimos pensando que está predominando el problema a nivel hepático. ¿Sí? Cuando está 2 y 2, pues esa no nos va a ayudar para nada en un diagnóstico. En cambio, cuando está
una H, 3M, definitivamente estamos hablando de que está predominando en miocardio, o si tiene las 4M van a estar en miocardio. Entonces, esto significa que esto me va a servir a mí el conocimiento de las isoenzimas para saber realmente cuál es el órgano que está dañado. ¿Sí? Por ejemplo, en un problema, si yo tengo un paciente que yo sospecho de un infarto, le mando cuantificar la deshidrogenasa láctica y me dice la deshidrogenasa láctica está elevada. Sí, pero será cómo está a nivel hepático o a nivel miocárdico. Entonces, por eso es importante determinar las isoenzimas. No, pues ya había mencionado las características, doctor, así que estas apoenzimas difieren Sí, en es cierta que, sí, estructura. Está muy fácil. sí, y eso HM, pues eso viene a decir nada más son las cadenas que encontramos ahí en las isoenzimas. Uh-huh. Pues ya sería todo de nuestra parte. Bueno, entonces ya hemos conocido pues un poquito acerca de las enzimas, ya estamos ubicándolas y estábamos hablando de que hay enzimas que van a ser constitutivas, hay enzimas que siempre se van a estar formando en forma constante por la información genética que tenemos. Se van a estar formando, ya saben, a nivel del ribosoma. Entonces, tenemos nosotros que hay enzimas que no son constitutivas, hay enzimas que son inducidas cuando hay un estímulo externo que provoque que éstas se empiecen a elevar. El ejemplo va a ser el paciente normal, dice, no tenemos las enzimas para metabolizar los cuerpos cetónicos. No los puedo metabolizar. Pero fíjense, el paciente diabético, sí, el paciente diabético empieza ese estímulo de las diabetes está provocando que esté él formando una enzima inducida capaz de metabolizar los cuerpos cetónicos. Por eso el paciente diabético no tan frecuente cae en una cetoacidosis. Porque él sí puede cataliza, se metaboliza los cuerpos cetónicos. A eso se llaman enzimas inducidas. Las enzimas pues van a estar, dependiendo del área donde se requieran, es donde van a encontrarse. ¿Sí? Las enzimas que participen, las oxidasas, pues tienen que estar a nivel de las mitocondrias. ¿Sí? Sabemos que las liasas pues tienen que estar a nivel de los lisosomas. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de enzimas tenemos que encontrar dependiendo del lugar donde se requieran. Ahí las está formando y las tenemos, ahí van a estar funcionando en la célula. Cuando las enzimas entonces están dentro de las células y las encontramos en sangre, no las vamos a encontrar, vamos a encontrar cantidades mínimas. Pero cuando se daña la célula, la enzima sale a la sangre y nosotros las cuantificamos y nos damos cuenta de qué órgano está dañado. Por ejemplo, la amilasa. Tengo la amilasa que normalmente está producida por las glándulas salivales y por el páncreas. Luego, si tengo yo una parotiditis, tengo paperas, definitivamente mis glándulas salivales están dañadas, están inflamadas, y entonces las enzimas están saliendo hacia la sangre. No están pasando a la luz, ¿verdad? Entonces a la luz del aparato digestivo, están saliendo a la sangre, y en la sangre yo las puedo cuantificar y van a estar elevadas. Lo mismo con las lipasas. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Que la función, aquí es necesario que empiecen ustedes a investigaríamos para mañana, lo que son las implicaciones clínicas, ¿sí? Que van a llevar cuando las enzimas
se alteran. Las principales enzimas. Vamos a investigar, ¿sí? Lo que son la amilasa, rival, lo que es la amilasa, lo que sería las transaminasas. Profe, bueno, doctor, y por ejemplo, todo esto saldría en análisis clínicos, o sea, Sí, sí, los laboratoristas que hicieron laboratorio llevaban un curso de enzimología donde Sí. ellos tienen que detectar enzimas. De hecho, en el ISSSTE creo que es el perfil pancreático, ¿no? El que trae amilasa y lipasa. Sí, ese, bueno, no lo era, manejan en perfiles, ah, pero sí puede, por ejemplo, un cáncer de próstata, pues puede también, una enzima nos va a poder dar, ¿verdad? Lo que es las fosfatasas. Entonces hay que ver que las creatinfosfosinasas. Entonces mañana a ver si alcanzamos a hablar algo de esto. Y también hay que entender que lo que es las enzimas, sí, no van a actuar en forma aislada. No actúan en forma aislada, una aquí y otra acá, ¿no? Continuamente están trabajando y están en forma muy coordinada. Habíamos visto que un camino metabólico era nada más, no era otra cosa más de que ver ese sustrato empezar a ser degradado o empezar a ser transformado en productos. Pero cada paso que vamos a dar para llegar a ese producto final es una acción de una enzima específica. Ya habíamos dicho que si una enzima de ese camino me fallara, definitivamente el camino metabólico se vería bloqueado. Me hablaban también la clase pasada acerca de las enzimas clave, las enzimas llave, enzimas que iban a enzimas que iban a abrir ciclos o cerrar ciclos en un momento dado. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener también nosotros aquí, tomar en cuenta que definitivamente tenemos que tener una regulación de la acción de la enzima, porque si no estuvieran reguladas, pues sería un caos. Tenemos que regular la acción enzimática, que sería otro tema que platicaremos mañana. ¿Qué es la regulación? ¿Sí? Enzimática. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo puedo yo regular la enzima? ¿Qué es la retroalimentación? ¿Qué dijo, doctor? Disculpe, se me trabó. ¿Qué es la regulación alostérica? ¿Qué es la inhibición de la enzima en forma competitiva? ¿Qué es la inhibición no bueno, competitiva? la regulación alostérica, doc, dice que es un modo de regulación de las enzimas por el que la unión de una molécula y su ubicación modifica las condiciones de unión de otra molécula y la ubicación de otra enzima. ¿Y en buen cristiano qué significa? Oiga. No, pues, No, fíjese, la regulación alostérica se refiere más que nada a la regulación a la regulación fisiológica que nos está ocurriendo en nuestro cuerpo. Esto es importante, cómo fisiológicamente cómo se está frenando la acción de la enzima o en qué momento se está estimulando la acción. Por eso se llama retroalimentación. La regulación alostérica es una retroalimentación. Entonces, una disculpa. Entonces, vemos nosotros pues que la regulación alostérica, ¿sí? Es la retroalimentación. O sea, es lo que estoy haciendo. ¿Cuándo necesito yo que mi enzima empiece a funcionar y cuándo necesito que mi enzima se bloquee para que ya no reaccione? Entonces, esto se refiere, se llama retroalimentación. Hablábamos nosotros de que había enzimas clave, enzimas llave, enzimas que abrían los ciclos y enzimas que cerraban.
O sea, cuando es una retroalimentación positiva, se dice que es cuando yo tengo una falta de producto, me hace falta producto y entonces tengo que ir a estimular al sustrato para que el sustrato empiece a degradarse y empiece a formar producto. Al contrario, cuando tengo un exceso de producto, tiene que haber una enzima capaz de ir a bloquear al sustrato para que el sustrato ya no se degrade. No sé si les queda claro. Eso último no lo escuché bien. ¿Qué dijo? Sí, decíamos, la retroalimentación positiva es cuando hay poco producto y la enzima va, una enzima clave va y abre, actúa sobre el sustrato para que el sustrato se degrade y forme producto. Esa es positiva. Es negativa cuando yo tengo un exceso, ya completé del producto, ya tengo suficiente producto, ya no quiero que se degrade, ya no quiero más producto, entonces tiene que ser una enzima clave que vaya al sustrato y lo bloquee, que no, ya no se degrade. Ya no necesito. Y entonces ahí hablo de una retroalimentación negativa. Ah, ok, ya, ahora sí entendí. Uh-huh. En la positiva podría entrar la hormona paratiroidea, que vimos una vez que cuando disminuía el calcio era liberada y como que iba al hueso para sacar de ahí lo que hacía falta. Eso podría Sí, ser ahí una... hay una eso, bueno, es una retroalimentación, ahí no son enzimas, realmente las enzimas participaron en la síntesis de la hormona, ¿verdad? Sí. Y la hormona se almacenó, pero bueno, es un ejemplo que se pudiera entender, ¿verdad? Pero llevándolo hacia las enzimas. Okay. Otro tipo de inhibición que tenemos y que nos va a servir a nosotros, sobre todo los médicos, para tener conocimiento de esta inhibición, pues es la inhibición competitiva. La inhibición competitiva, es decir, vamos a crear una competencia y vamos a hacer un engaño a la enzima. Es un engaño. Yo tengo mi enzima, ¿sí? Imagínense en la cascada del ácido araquidónico. Habíamos hablado que era la COX, ¿sí? La ciclooxigenasa, ¿se acuerdan? Que la ciclooxigenasa empezaba la degradación del ácido araquidónico y a transformarlo en prostaglandinas, en tromboxanos, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Bueno. Entonces, ¿qué hacía la aspirina? Entonces, nosotros vemos que la aspirina lo que hace es una inhibición competitiva, es decir, va y engaña a la enzima, engaña a la COX-2. Dice, COX-2, no te vayas por allí, no degrades el ácido araquidónico, vente conmigo. Y definitivamente, pues eso está inhibiendo la síntesis de prostaglandinas del tromboxano. Otro ejemplo es en el proceso de pacientes con gota, con aumento del ácido úrico. Sí, cuando hay un aumento en el ácido úrico, definitivamente el paciente llega con mucho dolor articular. Llega con mucho dolor articular y ese paciente necesita algo que ya no para bloquear la producción de ácido úrico. Bueno, pues lo único que vamos a hacer es engañar a la enzima. La enzima que forma el ácido úrico es la... déjeme acuerdo, tengo yo, utilizamos una xantina, bueno, el sustrato es la xantina, que es una base nitrogenada. La xantina
¿sí? Requiere de una enzima que se llama xantina oxidasa. Y entonces la xantina con la xantina oxidasa se unen y se transforma, la xantina oxidasa transformó la xantina en ácido úrico. Es lo que hizo. Entonces yo voy a bloquear ese camino. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a poner un medicamento o un compuesto que sea muy similar a la xantina para poder engañar a la enzima. Le doy un medicamento que tenga una estructura muy similar al sustrato. En este caso, a la xantina. En este caso, utilizamos nosotros el allopurinol. Y entonces, el allopurinol engaña a la enzima y la enzima, en lugar de irse con la xantina, se une al allopurinol, formando un complejo, en lugar de enzima sustrato, forma un complejo enzima inhibidor. Y entonces ese complejo enzima inhibidor pues no va a formar ácido úrico y mi paciente va a mejorar. Esa es una inhibición competitiva, o sea, una inhibición por engaño a la enzima. O sea que actúa el inhibidor como un señuelo. ¿Sí? Así es. Entonces, esta inhibición pues va a ser totalmente reversible. Le dejo de dar el medicamento a mi paciente y nuevamente se recupera se recupera el camino metabólico igual, ¿no? Y la tercera es la inhibición no competitiva, o también llamada acompetitiva. Esta inhibición es totalmente irreversible. Esta no tiene reversibilidad. Y esta ocurre también utilizando un inhibidor. Nada más que ese inhibidor no se va a unir, no va a engañar a la enzima, sino que la enzima va a llegar a formar su complejo enzima sustrato, pero ahí se va a incorporar el inhibidor entre la enzima. Esto quiere decir que está mi enzima, está mi sustrato, llega mi enzima aquí, pero mi enzima, si mi enzima tiene puentes disulfuro, como es una proteína, entre los puentes disulfuro el inhibidor entra, rompe el puente disulfuro y se incorpora en el centro. Los principales inhibidores en este caso van a ser los metales pesados, el plomo, el mercurio. Bueno, entonces, hasta ahí alguna pregunta. Bueno, avanzamos un poquito el día de hoy, cuando menos. Espero que mañana lean lo que les comentaba para echar una platicadita, a ver, entender, irnos a ver algún camino metabólico. Sí, por favor, preparen, lean lo que es la glucólisis como un ejemplo de camino metabólico. Y vemos nosotros algunas encrucijadas metabólicas. Les decía yo ayer, hay que investigar la encrucijada bien del piruvato y la encrucijada de la coenzima A, de la acetilcoenzima A.